Eh, Le pregunta un niño a su mamá: mamá, ¿de dónde surgió la raza humana? Y ya sabe, la mamá le dijo: pues Dios hizo a Adán y Eva, y de Adán y Eva surge la raza humana. Entonces, porque mi papá dice que venimos de la evolución del mono, y dice la mamá: bueno, y no me preguntaste de dónde viene la raza humana. La familia de tu papá si viene del mono. Yo soy quien Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios dice que tengo, yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Seguimos con José y les he pedido que lean Génesis, para que ustedes me entiendan bien lo que estamos hablando. Entonces, hoy el tema es, hace 15 días fue, no eres tú, soy yo. Hace 8 días fue, no soy yo, son ustedes. Y hoy es, hey, ese no soy yo. Déjenme, les explico por qué. ¿Se acuerdan de esta película? Bueno, si la vieron, si no la vieron, no la vean, pero es una saga de 3 películas de unos amigos que, el punto es que llega un momento en que despiertan de una guarrapeta donde en cada película despiertan y rayos, tatuados en un diente, en otro lugar, no saben ni qué pasó con ellos, ¿no? Tengo una pregunta aquí. ¿Alguna vez te has sorprendido de lo que fuiste capaz de hacer? Ya sean puntos de embriago o de embriaga, ¿no? Ya sea presionado por los amigos, por la familia, ¿por qué no también por la iglesia? Te cuentan, ves las fotos y dices, sí, cierto. Y entonces tú mismo dices, ¿qué me pasó? ¿Por qué actúa así? Ese no soy yo. ¿Por qué cedí a la presión? ¿No? Quiero insistir en que la presión social de los amigos, de la iglesia, y la presión familiar está cañona. Es bien difícil resistir una presión. ¿Se acuerdan? Hace un tiempo mencioné Ropa Cara, una canción ahí la buscan ustedes con calma, Ropa Cara, de Camilo, ¿sí? De Camilo. Y déjenme traer la colación rápido. Dice, bueno, eso es lo que dice. Esto es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. ¿Sí? Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo: mira, tú así no me sales con esa ropita como de garaje. Y ahora quiere que me ponga ropa cara. Valenciana, Gucci, Prada. Valenciana, Gucci, Prada. Entonces esta es la historia así como de Damián cuando conocí a Adriana, ¿no? Damián, su vida bien tranquilita, y de pronto, con tal de conquistar a Adriana, tuvo que hacer una de cosas, y después Damián, ¿qué me pasa? Yo no soy así. Mi mami Ángeles no me crió con esos valores. Bueno, dice entonces que el chavo fue a la tienda Louis Vuitton buscando un blazer y un cinturón toda la noche, cuidando para no romperlo, porque para el otro día había que devolverlo, pidiendo carro prestado para ir a recogerla, perfumadito para ir a poder verla, peinadito como niño para la escuela, como pingüino marinela, ¿no? Imagínense ahí a Dani. Y la parte pegajosa de la canción es: ¿qué me pasó? Se me olvidaron todas las cosas que en la casa me enseñaron. ¿Qué me pasó? Así no funciona. Yo no soy esa persona, ¿no? Entonces aquí tenemos la historia de Ropa Cara. Pues habla de un chavo que está sorprendido o sea, ¿qué me está pasando? Así no me enseñaron en casa, ¿no? Y habla pues de una presión social, ¿no? La presión de la novia, con tal de agradar, con tal de conquistar, con tal de que le hagan caso, y
pues hasta tiene que ir a rentar ropa que él normalmente no usa, ¿no? Él usa de Suburbia, pero tuvieron que hacer que fuera a buscar ropa de Liverpool y eso prestado. Ok. Estadísticamente 7 de cada 10 jovencitas antes de terminar la secundaria tuvieron su primera relación sexual. Como terapeuta, a menudo que atiendo pues, a las jovencitas, a las papás, pero tienen relación sexual mucho por presión de las amigas, ¿no? Una buena parte es la ausencia del padre, pero las amigas que ya tuvieron su relación sexual y la presionan. ¿A poco tú no todavía eres virgen? ¿Cómo es que todavía eres virgen, hermana? Bueno, hoy no. Hoy ya sé que, güey, ¿por qué todavía eres virgen? No, güey, ya como que llegues a la prepa y todavía seas virgen, ¿no? Bien liviana. Entonces, muchas veces la chica, pues por presión, pues ahora le entra, ¿no? ¿Qué tanta faramaya para esto, ¿no? Pero bueno, ya tuvieron su primera relación sexual. Ok, ahí les va otra. 8 de cada 10 bodas se realizan como los padres quieren, no como la pareja quiere. ¿Quién de ustedes se casó? Y la boda fue como ustedes querían. ¿Sí? Los suegros está cañón, ¿eh? La presión de los suegros está cañón. Y pues, o cedemos a la presión de los suegros o pues no hay, ¿no? No hay como la película de Buscando a Nemo, ¿no? Entonces está cañona la presión. La necesidad de encajar, la necesidad de agradar, la necesidad de ser aceptado es una fuerza muy poderosa. La presión social, la presión familiar, la presión religiosa nos hace que hagamos cosas de las cuales nos arrepentimos. Cuando recordamos, decimos, ¿por qué hice eso? Yo no soy así. ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Yo no soy así. Esto es el tema. Y entrando en materia, hoy vamos a leer el capítulo 38 de Génesis. Nos vamos a centrar en el capítulo 38 de Génesis. Seguimos con la vida de José. Y cuando uno lee el capítulo 38, a mí me surgen dos preguntas. Y yo quiero que al final ustedes me ayuden a contestar la pregunta. ¿Por qué interrumpiría Dios? Dios viene narrando la vida de José y de pronto suspende contarnos de José y nos mete la historia de Judá, de lo que le sucedió a Judá, uno de sus hermanos. ¿Por qué Dios suspende contarnos y le place y decide que necesitamos conocer lo que pasó con Judá? ¿No? Tú vas leyendo 32, 33, 34, 37, 38, 38 no habla de José. Y luego 39 vuelve a retomar a José. Pero entonces 38 no habla nada de José y nos mete a la historia algo que pasó con su hermano Judá. ¿Por qué? ¿Qué quería Dios mostrarnos con los sucesos que pasan en el capítulo 38? Espero que ya lo leyeron, ¿no? Bueno, si no, pues ahorita lo vamos a leer. Ok. Y les voy a preguntar, porque quiero que estén atentos. Antes de que yo dé la respuesta, quiero que en su momento lo voy a decir, ¿cuál crees que fue la razón por la cual 38 está escrita? ¿Está bien? Empezamos. En una remembranza, ¿recuerdan? José tiene 11 hermanos. Una hermana se le murió, Dina, la violaron. En los capítulos anteriores, los hermanos planean matar a José. Dos de sus hermanos
intentan salvar a José. Rubén pide que le echen a la cisterna, porque sus planes era, después vengo yo solo y lo rescato y lo regreso con mi papá. Como no funcionó, porque la presión de los hermanos estaba muy fuerte, Judá se le ocurre otra cosa. Dice, bueno, mejor vendido como esclavo a que lo haga muerto. Y entonces se le ocurre un plan de vamos a venderlo con los mercaderes para que se lo lleven como esclavo. La presión familiar es, en este caso, muy fuerte y difícil de resistir. No pudieron con la presión. No, mátenlo. Vimos la semana pasada que el móvil fue la envidia. Y vimos también cómo Pilatos dijo, sabiendo que quisieron que se crucificara a Jesús y no a Barrabás, porque el motor fue la envidia. ¿Se acuerdan? Entonces la presión social, imagínate, estás ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, pues están pidiendo si sueltan a Barrabás o sueltan a Jesús. Y por ahí empezaron a decir que suelten a Barrabás. Y tú ahí como, muchas veces como curioso, ¿no? Y entonces Pilato pregunta, ¿y qué hacemos con Jesús? Y por ahí un grupo de fariseos y paleros, crucifíquenlo. Y entonces, imagínate que tú estás ahí y aquí, crucifíquenlo, y tú también, sí, crucifíquenlo, tú no tienes nada que ver, pero estás metido en ese ambiente, en esa psicosis, y empiezas a decir, sí, ¿sabes lo que está diciendo? Pero sí, crucifíquenle. Entonces, Rubén intentó salvar a José. Judá intentó salvar a José y no lo logró. Finalmente le hicieron caso y venden a José. Pero Judá, aunque cede ante la presión, no puede con el peso de la culpa. Y vamos a ver lo que sucede con Judá por la tormenta de la conciencia. Génesis 38:1. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Adulam estaba en Canaán. Canaán era una tierra maldita, un pueblo con muchas costumbres paganas. Pagana significa orgías sexuales. Pagana significa sacrificar a los niños, al primer hijo para complacer a los dioses. Pagana significa estar teniendo una orgía sexual y a la vez sacrificar a tu hijo primogénito para tener contento a Astarot. Pagano no es chinelo nada más y orinarte en la botella de cerveza, y entonces ya todos los puntos de penas y te avienten la orina encima, lo cual es muy, muy común en la chinelada, ¿no? Sí, lamento decirles que eso hacen muchos chinelos en puntos de borrachos, ¿no? Bueno, por el peso de la culpa, por no seguir mirando a sus hermanos y que le están recordando todo lo que hicieron y ellos siguiendo en el destrampe, Judá deja su casa, se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio una mujer cananea, le gustó, la hija de Súa. Súa se llamaba el papá de esta mujer, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Yo pensé que era el nombre más corto, pero no, ahí seguido. No es es Entonces, su primer hijo con esta mujer le pone por nombre Después volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Onán. Además, después dio a luz un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib, es un pueblo ahí en Canaán.
Bueno, nos dice entonces que Judá dejó su casa. Y les decía, una conciencia atormentada. Judá pensando todo el tiempo, ¿cómo fui capaz de vender a mi propio hermano? Yo no soy así, mi papá no nos enseñó estas cosas. Y tratando de huir de su conciencia, se fue de casa. Y yo hago una pregunta simple: ¿alguna vez tú has tenido la intención de irte de tu casa? Porque las cosas están bien pesadas en casa. Y una alternativa es largo de casa. Muchas mujeres hacen esto y se van con el novio y se va peor porque se van a la casa de los suegros, ¿verdad? Está peor, ¿verdad? Pero la intención es que no aguanto aquí en mi casa y me quiero largar, y algunos sí ceden la tentación. Judá se dio la tentación. Estaba pesado el ambiente con hermanitos así, que cada rato se ponían pipas y engañaban a su papá y vendían los cabritos, y luego vamos a ver, se iban a la trasquila y allá había pajaritas, y era un pajarillo de blancas alas, de rincón en rincón. Ya saben que estoy hablando de pajaritos, ¿verdad? Pues José habla de esas, ¿no? Pero el lugar al que se va a Judá a refugiarse sería hoy, por tranquilidad, ir con una leve comparación, y no es así. Es como que tú te vas de Morelos y te vas a Tepito, y en Tepito te gusta la tepiteña, ¿no? Si me oye alguien de Tepito va a decir, ¿cómo estás hablando mal de nosotros? Judá se va a un lugar donde no debía irse, se casa con quien no debió casarse y tiene hijos con quien no debió haber tenido hijos. Y pongo aquí como reflexión, ¿qué costumbres crees que tendrían, costumbres y hábitos crees que empezarían a vivir tus hijos si vivieran en Tepito? Lo estoy poniendo como un punto comparativo. O sea, más se me ocurrió ¿qué crees que tendrían que enfrentar? Déjenme recordarles, hace un tiempo, un pastor amigo mío, les dije a ustedes que en Los Cabos tiene una iglesia próspera. Fui algunas veces a compartir allá, y un día me dice, me voy a regresar a Ciudad Obregón, de donde soy. Y dije, ¿pero qué tienes aquí? Tu iglesia, y está bonita. Y dice, es que mis hijas, tengo 3 hijas y un hijo, y están por entrar a la mayoría de edad, y no quiero que se casen aquí a Los Cabos. Le dije, pero pues Los Cabos está bonito. De hecho, a mí me ofrecieron ir me ofreció trabajo, quedarme allá. Me dijo, yo que vivo aquí estoy consciente de un mal hábito que se da aquí. Dice, mucha gente viene del interior de la República aquí a Los Cabos sabiendo que aquí se gana bien, y se gana bien, se gana en dólares. Pero sucede una cosa interesante: vienen matrimonios, vienen familias, y no pasan más de 3 años cuando ya se separaron y ya se juntaron con alguien más de aquí. Que Jonathan y Rose fueron, vamos a Los Cabos, vamos a ganar en dólares. Lo llegan, y un par de años después, Rose ya se separó y anda con otro, y Jonathan ya anda con otro, ¿no? Eso es lo que sucede. Dice, muy a menudo es un rompimiento de matrimonios cañón, ¿no? Y yo no quiero que mis hijas se casen con alguien de aquí, de Los Cabos, para que a los 3 años ya se terminó la relación y ya andan con otro, y luego ya andan con otro, y se llega a tener hasta 3 o 5 matrimonios la gente que está aquí en Los Cabos. Y no quiero que mis hijas sean así. Así que me voy de Los Cabos. Vamos a Ciudad Obregón. En Los Cabos, muy padres, vas de turista, pero en las
A lo mejor la pandemia no, pero llegan los cruceros, los Green Bakers y lo que es el malecón, dice, son las 2, 3 de la mañana y están teniendo relación sexual y drogándose los chavos en el malecón. Y la gente de aquí, los chavos de aquí, pueden tener sexo gratis con las chicas que vienen de los cruceros. Y las chicas de aquí también se enamoran de ellos, les gustan los chavos, los gringos, son veranas orgías ahí en los carros. De lo más tranquilito, pero imagínate Tepito. ¿Alguien sabe un poquito de Tepito? ¿Cuál es? Digo, al margen de que te despluman de volada, ¿saben a quién adoran? ¿Qué presiones sociales crees que tendrías que enfrentar viviendo en Tepito y estando casado con una tepiteña, con suegros y cuñados tepiteños? Chútate. Es una escena muy tranquila de una de las fiestirris de Tepito, ¿no? Un mundo, así como aquí el niño Dios el 2 de febrero, allá su niña blanca. Volvemos a leer. En esos días Judá dejó su casa y se fue a Adulam, donde se quedó con un hombre llamado Hira. Allí vio a una mujer cananea, la hija de Súa, y se casó con ella. Cuando se acostaron, ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo y le puso por nombre Er. Después volvió a quedar embarazada y dio a luz a otro hijo y le puso por nombre Onán. Además dio a luz a un tercer hijo y lo llamó Sela. Cuando nació Sela, ellos vivían en Kesib. Con el transcurso del tiempo, verso 6, capítulo 38, Judá arregló que su hijo mayor, se casara con una joven llamada Tamar. Y yo puse aquí, ¿qué estás haciendo, Judá? No solo tú te casas con una mujer que no debías haberte casado, sino tu hijo le haces que se case con una cananea. ¿Qué está pasando contigo, Judá? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con la cuadra? ¿Con el barrio? ¿Con los suegros? ¿Con los familiares de tu esposa? No es cierto que se da dentro de las familias y se convive y dice, ay, te aparto los bigotitos porque me gusta para mi hija. ¿A poco no será? ¿No será? Así ya, ay, lo quiero para mi nena, Lo quiero para mi nena, porque me gusta, ¿no? Y entonces, y ya se acompadraron y ahí van creciendo los niños, y ya está comprometido el bigote, ¿no? El cheque ya está comprometido, ¿no? Pero lo cañón es que fuera con una cultura que dices, no. Entonces, ¿con quién creen que quería quedar bien? O sea, ¿por qué a Judá se le ocurre? Y la segunda cosa es, ¿por qué Judá? ¿Por qué haces que tu hijo se casa con una cananea? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué alguien haría eso? Díganme alguna respuesta, por favor. ¿Por qué? Porque ellos vivían ya en la parte de... Ya se había mezclado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque buscaba olvidar su origen, no regresar a su tierra y a su ¿Otra razón? ¿Por qué otra razón? ¿Qué otra razón se les ocurre? quería quedar bien Con su entorno social, ¿no? parte económica. Parte económica, ¿sí? Igual Sí. Sí. Sí, también. Sí. Antes se daban mucho estos matrimonios para salvar el patrimonio, ¿no? Ok. Verso 7, pero él era un hombre perverso ante los ojos del Señor, y el Señor le quitó la vida. Ups. Literalmente dice eso. El primer hijo de Judá dice que era un hombre perverso. ¿De dónde sacó la perversidad?
de donde estaba viviendo, de sus abuelos, de sus tíos. Bueno, y aquí digo yo, ¿a dónde te fuiste a meter, Judá? ¿A dónde te fuiste a meter? ¿Qué cosas aprendió él que ejecutó e hizo que le molestó tanto a Dios? Y efectivamente, es lo que les decía, los cananeos adoraban a sus dioses, a Dios Astarot, mientras cometían excesos inmorales y luego asesinaban a primogénitos, agarraban primogénitos y los sacrificaban a los dioses paganos, por poquito que hacían. Aquí una mural de lo que solía darse. No voy a saturar de pasajes, pero hay pasajes donde y no harás lo que hacen las costumbres, no imitarás las costumbres de los pueblos donde tú vayas. No me voy a meter a solo comentar. Entonces, verso 8, Judá dijo a Onán, hermano de Er, el hermano menor: Onán, cásate con Tamar, como nuestra ley exige al hermano de un hombre que haya muerto. Tú debes darle un heredero a tu hermano. Como él se muere y no embarazó a Tamar, pues Judá dice, pues Onán, sácale un hijo a tu cuñado. Papá, papá, así lo exige la ley. Órale. Pero es la ley de Judá, no la ley de Canaán. ¿Sí? Pero Onán no estaba dispuesto a tener un hijo que no fuera de su propio heredero. Porque yo le voy a sacar un hijo a mi cuñada. Además, ni me gusta mi cuñada. La cual estaba muy bonita, pero no la quiero, no me gusta. Y no voy a darle un hijo a mi hermano. Se murió y no tuvo hijo, pues allá su bronca. Y no. Y entonces dice la escritura, cada vez que tenía relaciones, bueno, sí puede tener relaciones sexuales, pero no la quiero embarazar. Mira, no, qué chistoso, ¿verdad? Bueno, sí, pues, papá. Sí tengo relaciones con ella, pero no la embarazo. Entonces, ¿qué hacía? Pues cada que iba a eyacular, pues sacaba el pelo, literalmente, entonces eyaculaba en tierra, ¿no? Y así evitaba que tuviera un hijo con su hermano. Por cierto, Onán, de ahí el término onanismo es la masturbación. Conoce como onanismo. Hoy día se le conoce así. Así que el Señor consideró una maldad que Onán negara un hijo a su hermano muerto. Después vamos a entender por qué. Y el Señor también le quitó la vida a Onán. ¿Se cuántos? ¿Para qué te fuiste a meter allá, Judá? Ya te quedaste sin 2 hijos. Te queda uno. Judá tiene miedo de darle a su hijo menor, era un chavalo, a Tamar para que la embarazara. Entonces puede parecer aberrante, pero pues, ¿qué más saber todo lo que estaba sucediendo ahí? Pero con todo, Tamar, pues ya, por lo que sé, Tamar ya se echó a 2 de mis hijos a la tumba. Sí. Aclarando, se echó a 2 de mis hijos en la tumba. Entonces, primero porque era jovencito y segundo porque cada vez que un hijo se casaba con ella, terminaba muerto. Y Judá dijo no. Mi tercer hijo no. Y entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: mira Tamar, vuélvete a la casa de tu papá, no te cases hasta que crezca mi hijo Sela. Es decir, mantente viuda, no te enamorisques de nadie, no te juntes con nadie. Cuando mi hijo Sela crezca, yo me comprometo a llevártelo para que te embarace y para que tenga un hijo contigo. Y Tamar
creyó a la palabra de Judá y se fue a vivir con sus papás, con la promesa de su suegro de que cuando creciera Cheque, se lo iba a llevar. Estaba chiquito, pero iba a crecer un día, el bigote le iba a crecer. ¿Sí? Le dice un niño a su mamá, papá, ¿cuántos años tengo? ¿Tienes 4, hijo? ¿Y mi gato? El gato tiene 2 años. ¿Y por qué el gato ya tiene bigote y yo no tengo bigote? Pero eso no sucede para Cheque, porque Cheque ya tiene bigote. Desde que nació casi tiene bigote. Por un lado, Sela tiene miedo de que su hijo también muera. Y por otro lado, Sela también no creo que tuviera muchas ganas de casarse y irse a vivir como esposo de su cuñada. Así que Judá le propone esto a Tamar. Le dice: vuelve a la casa de tu papá, no te cases hasta que crezca mi hijo Sela. Aparentemente, asunto resuelto, al menos temporalmente. ¿Sí? Continuamos con la historia. Escuchaba ese dicho, ¿va? Un clavo saca otro clavo. Pues también aquí se aplicó. Entonces, dice el verso 12: después de un largo tiempo, la esposa de Judá, la hija de Súa, la mamá de Er, de Onán y de Sela, murió. Después de que Judá terminó el luto, él y su amigo Hira, el adulamita, fueron a Timná, donde vivían los hombres que trasquilaban las ovejas. Había la costumbre, entonces, la necesidad y recuerden que eran ganaderos de ovejas, ¿no? Entonces, de tiempo en tiempo, ya que las ovejas estaban muy, muy lanudas, se llevaban a trasquilar. Timná era un lugar donde los ganaderos llevaban todas tus ovejas y ahí te las trasquilaban. Obviamente sacaba una lana una lana de la lana, valga la redundancia, de las ovejas, ¿no? Timná era como el clásico pueblo del viejo oeste, donde llegaban los hombres después de haber pasado meses arreando ganado. ¿Recuerdan alguna película del viejo oeste? ¿Recuerdan ahí los vaqueros llegando al pueblo, bien, después de meses de estar ahí arreando ganado, bien polvorientos, claro, con su pistola así? ¿A dónde querían ir los vaqueros? Al pueblo. ¿A dónde? ¿Qué había en un pueblo así? En un pueblo como el viejo oeste, cualquiera, o en Timná, ¿qué creen que había? ¿Y qué había en esa cantina? Digo, aparte del alcohol, ¿qué había? Juegos de mesa. ¿Qué otra cosa? Dijera José, pajarillo de blancas alas. Napoleón. ¿A qué iban? A desestresarse. Alguien le dijo a Tamar, tu suegro va a ir a Timná a trasquilar las ovejas. ¿Y qué creen que iba a ir a buscar aparte? Digo, si aparte ya se le murió su esposa, ¿qué creen que va a ir a hacer Judá? A Timná. A quitarse la sed. Y le dicen a Tamar, tu suegro va a ir a Timná.
¿Y qué creen que se le ocurrió a Tamar? Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda, se cubrió con un velo y se sentó en la entrada de Enayim, que quedaba en el camino a Timnat. Enayim era un pueblo pagano. Caná era entonces templos paganos donde se hacían un montón de rituales, y afuera del templo había muchas pajaritas. Era el paso del camino a Timnat. Entonces, ya sea que llegara a Timnat y después regresaba unos pasos. ¿A dónde están la mayoría de los moteles? ¿En el centro de la ciudad o en las afueras? Entonces, antes de llegar, bueno, tendría que preguntarle a los hombres, ¿verdad? Tendría que preguntarle a Rodolfo, que es el mayor de todos aquí. Pregúntale a Rigoberto. Tamar sabía que Sela ya había crecido y que ella aún no le había permitido casarse con él. Estaba enojada. Antes de que la juzguen, estaba enojada. Mi suegro no me cumplió. Sela ya está de buen ver. Ya merece Sela, ¿no? Ya merece. Entonces, nomás no me lo ha traído. Ya me lo estoy saboreando así. Y no le cumplieron. Judá no había cumplido su palabra. Y entonces, Tamar, si mi suegro no me cumplió, que se atenga a las consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Rose, ¿cuál crees que sería la consecuencia? ¿Cuál se te ocurre que va a ser la consecuencia? ¿Para qué se vistió de pajarita? ¿Para qué, Rose? Para que cayera, ¿verdad? Sí. Pues sí, para que cayera. Ya ha caído, pues se iba encima, pero primero tenía que caer. ¿No? Judá la vio y creyó que era una pajarita, porque ella tenía el rostro cubierto. O sea, ya empezaba la pandemia y los cubrebocas. Entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente. Déjame darte alpiste, le dijo, sin darse cuenta que era su propia nuera. ¿Cuánto me pagarás si te agarro tu alpiste?, preguntó Tamar. Y entonces Judá dijo: te voy a enviar un cabrito de mi rebaño, pero ¿qué me darás como garantía de que me enviarás al cabrito? Porque si no, nada más te agarro tu alpiste y no traigo ningún cabrito. ¿Qué clase de garantía quiere?, respondió él. Ella contestó: déjame tu sello de identidad, junto con su cordón y el bastón. Tres cosas que caracterizaban a los cananeos, a los empresarios, ¿no? En el cuello traían colgado ahí su sello, que es con el que marcaban los contratos. Tu sello, el cordón y tu báculo o tu bastón. Tres cosas muy personales. Y entonces Tamar dijo, Tamar pajarita, ¿no? Tamar vestida de pajarita, le dice: déjame tu collar, tu sello de identidad y tu báculo. Y se le hizo poca cosa, dijo: está bien, te los dejo, ¿no? Voy a cumplir. O sea, claro, cientos de cabritos, pues uno más. Claro, entonces, sí. Se pusieron a comer el piste. Claro, ya lo había tirado, pues, eso sí, ya lo había tirado. Entonces Judá se los entregó. Después se pusieron a comer el piste, y Tamar quedó embarazada. Interesante que de comer al piste puede quedar embarazada una mujer. Luego ella regresó a su casa, se quitó el velo, se puso la ropa de viuda, como de costumbre. Es decir, aquí no pasó nada. La noche de copas es una noche loca, pero nada más. A ver, vamos a repasar lo acontecido.
Judá no cumple su palabra de darle a su nuera su tercer hijo para que la embarazara, porque el primero no la embarazó, el segundo no la embarazó y el tercero, pues es la promesa, el tercero tiene que venir a embarazar. Para ella, estar casada y no tener hijos es un estigma fortísimo. Una vez más, la presión social. Presión social. ¿Cómo? Ya tienes 35 años y no te has casado y no tienes hijos. Y tú, ¿qué hago? ¿Adopto uno? ¿Se lo robo a alguien? ¿O qué onda? ¿No? ¿Y cuántas mujeres se casan por presión? ¿No? Si se embarazan por presión. Por la presión de su esposo, de su pareja, pero bueno, sí. También es interesante observar que Tamar estaba siendo parte de alguien de su económico. Claro, también. Entonces, si ella no tenía descendencia, pues no iba a poder. No iba a tener pensión, superpensión. No iba a tener. Sí. Herencia física, económica. Sí. A ver, claro, ya está asegurado el tractor, el cheque ya, el tractor ya está asegurado. El rancho de atrás, de los maizales, ya está asegurado. Y ya hay tres marranos, ¿sí? Tractor y un maizal para cheque. Si no hubieran haciendo cheque, pues nada de eso, ¿verdad? Y yo quiero un hijo, porque de ahí depende también, tienen toda la razón. Y si no me lo da, si no me lo dio él, si no me lo dio Nan, y si no me lo da Zelda, pues se lo saco a mi suegro, pero se lo saco a alguien de la familia. Y quedó embarazada. Así que su estrategia se disfraza de pajarita y el sonsonote y tan hambreado de su. Pero yo creo que la vio y le gustó, dijo, oh, esa mero, ¿no? Más tarde Judá, verso 20, le pidió a su amigo Hira, el adulamita, que llevara el cabrito a la mujer y recogiera las cosas que le había dejado como garantía. Es decir, Judá quiso cumplir su promesa. Entonces llegó, ya le regresó ya la resaca, ya se echó su caguamín y su pancita bien caliente y ya, vámonos para ver. Y llega ahí con su amigo y dice, ¿sabes qué? Hice esto, dejé mi báculo, dejé mi sello y mi cordón. Agarra un cabrito, escoge un cabrito y llévaselo. Y su amigo va y busca a las señas que le dio Judá, pero no la encuentra. Entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la pajarita del templo local que se sentaba junto al camino a la entrada de Naín? Nunca hemos tenido una pajarita del templo aquí, contestaron ellos. Entonces Hira regresó donde estaba Judá y le dijo, no pude encontrarla por ninguna parte. Los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una pajarita en el templo pagano de ese lugar. Entonces se le hizo fácil a Judá, dijo, está bien, que se quede con mi báculo, que se quede con mi sello de identidad y mi cordón. Yo cumplí con mi palabra, envié el cabrito, pero pues tú no pudiste encontrarla. Si regresamos a buscarla, seremos el reír del pueblo. Así que ya dejemos la fiesta en paz, que se quede con lo que yo le di. Total, me compro otras, ¿no? Mando hacer otro sello. Ay, Judá. Unos 3 meses después, le dijeron a Judá, tu nuera Tamar se ha comportado como una pajarita y ahora, como consecuencia, está embarazada. ¿Sabes lo que se le ocurre? ¿Verdad? Sáquenla y quémenla. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Yo le pedí que la tuviera viuda, sus ropas de viuda. Y aquí no podemos dejar de asombrarnos por la dureza y la hipocresía de algunas personas. Nos gusta ver la paja en el ojo ajeno y no solemos ver
la viga en nuestro propio ojo. Por cierto, según la ley, era que se les sacaba afuera y se les apedreaba, no que se les quemaba, se las quemara. Pero a este se le hace fácil, pues quémenla, ¿no? Y yo insisto, cuán duro solemos ser con los errores de los demás, cuando nosotros también hemos cometido el mismo error. Ojo con lo que les voy a decir. Especialmente en la vida religiosa, en la vida social sí, pero ay, cómo nos las gastamos. En la vida religiosa, algunos creyentes son extremadamente duros y radicales con las personas que son culpables de lo mismo que han fallado ellos. Un mentiroso siempre será muy duro en juzgar a otro mentiroso. Un chismoso siempre será muy duro en juzgar a otro chismoso. Alguien con problemas de inmoralidad siempre estará listo para juzgar y señalar a alguien que es acusado de lo mismo que él padece. Déjenme recordar a aquel predicador que desde el púlpito decía: y los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, porque la santidad. Y en los fines de semana se salía a buscar pajaritas. Su relación con su pareja estaba pésima, pero era duro con los fornicarios y los adúlteros. Miren, cuando vean a alguien juzgar muy severamente a otra persona, casi tengan por seguro que de eso que tanto juzga y quiere que lo saquen de la iglesia y que lo exhiban y que lo castiguen, él está padeciendo de lo mismo, esa persona, especialmente los líderes religiosos. Qué duros son con la gente. Pues eso es lo que hizo Judá. Quémenla. Pero Tamar, nada toca, con mi ayuda, ya tenía su as bajo la manga. ¿Cuál era su as bajo la manga? Si me están siguiendo, ¿cuál es? Ay, no trajimos estrellitas hoy, estrellitas para todos. No está Ave fantástico con las estrellitas. Pero cuando la sacaban para matarla, Tamar dijo: ella dijo: ya estuvo, para eso me lo guardé. Envió el siguiente mensaje a su suegro: díganle que el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Díganle que este sello, este cordón y este báculo son del que me embarazó. Me hubiera gustado ver la cara de Judá cuando le llega el mensajero y dice: que dice Tamar que el dueño de estas tres cosas fue el que la embarazó. Pues, ups, el avión. Ay, qué frío hace, ¿verdad? Digo, qué calor está haciendo, ¿no? Ay. Verso 26, afortunadamente, Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo, porque no arreglé que ella se casara conmigo, Selah. Y Judá nunca más volvió a acostarse con Tamar. Judá, o sea, él reconoció el error. Obviamente paró la presión de que la quemara. Y dice, y nunca más se volvió a acostar con Tamar. Creo sinceramente que después de que fue confrontado, Judá tuvo un momento reflexivo donde una vez más volvió a decir: hey, ¿por qué fui tan duro? Ese no soy yo. ¿Por qué actué así? ¿Por qué fui tan desesperado a buscar a alguien? ¿Por qué no me enamoré de otra persona? ¿Y por qué tuve que ir a Timná
a buscar lo que yo sabía que ahí iba a encontrar? ¿O será que Gira le dijo, vente a echar unas copas, una piña colada a La Roca, ¿no? Y digo, La Roca aquí en Cuautla, ¿no? Quienes sepan, no sepan que La Roca es una cafetería, ¿no? Pues sí, a La Roca, muchachos, ¿no? Y de pronto, ¿cuál La Roca? Se la lleva a Las Vegas, allá por rumbo a... Dicen, ¿verdad? Dicen que Las Vegas está por allá, por donde vive Jonathan, por allá, en el camino que va para allá. En el camino que va para allá, ¿no? Y entonces el pobre Judá, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿No íbamos para La Roca? ¿Verdad? Pero bueno, ya que estamos aquí, si me antoja esa pajarita, ¿verdad? Y el capítulo termina con un suceso muy interesante. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, se descubrió que le había pegado así. Era certero, no tenía balas de sable, tenía buenas balas. Eran gemelos. Durante el parto, uno de los niños, y eso voy a hablar después, uno de los niños sacó la mano. Entonces la partera le ató un hilo rojo en la muñeca y anunció: este salió primero. Pero luego el niño metió la mano de vuelta y salió primero su hermano. Entonces la partera exclamó: vaya, ¿cómo hiciste para abrirte la brecha y salir primero? Y lo llamaron Fares. Y luego nació el siguiente niño que llevaba el hilo rojo en la muñeca y lo llamaron Ser. No me voy a detener ahorita, después vamos a retomar esta. Y aquí ya para aterrizar, ayúdame. ¿Cómo encaja el plan de Dios en todo eso? Aquí ya quiero que me votes. Y yo ya les voy a dar unas notas más, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Qué nos importa a nosotros lo que pasó con Judá, con sus hijos? Que la embarazó y que tuvo 2 hijos con su nuera. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Fares? ¿Qué tiene que ver Fares con nosotros? Les voy a dar unas pistas más y después les vuelvo a preguntar y espero que ya me sepan decir. Dije al inicio, ¿por qué uno lee este capítulo 38 y uno se pregunta ¿por qué está incluido? ¿Qué tiene de importancia esta historia de Judá y Tamar? ¿Por qué nos importa esto? Tres datos más. Génesis 49:8. Ya al capítulo 49, Jacob ya está por fallecer, llama a sus hijos. Y Jacob llama a sus hijos y llama a Judá. Y le dices, estas palabras son de Jacob a Judá. Judá, tus hermanos te alabarán. Agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como a una leona. ¿Quién se atreverá a despertar? Verso 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Quién es este aquel? ¿Quién es este aquel? Ven. ¿De dónde nace? ¿De dónde viene Jesús? Un dato más. ¿Recuerdan los nombres de los hijos que le nacen a Tamar y a Judá? Ruth 4:18. Ya vimos hace un tiempo la historia de Ruth. Este es el registro genealógico de su antepasado.
Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salomón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. ¿Cómo le decían a Jesús? Jesús, hijo de David. Y uno más. Uno más. Este les va a parecer tedioso, pero entenderás el porqué. Bien, rápido. Mateo 1:1. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue el padre, y aquí ya no nos dicen de los demás hermanos, y dice verso 3, Judá el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Errón, Errón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab, Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David. Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías, Salomón fue el padre de Roboam, Roboam fue el padre de Abías, Abías fue el padre de Asa, Asa fue el padre de Josafat, Josafat fue el padre de Joram, Joram fue el padre de Usías, Usías fue el padre de Jotam, Jotam fue el padre de Acaz, Acaz fue el padre de Ezequías, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amón, Amón fue el padre de Josías, Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos quienes nacieron en el tiempo del destierro de Babilonia. Luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel fue el padre de Zorobabel, Zorobabel fue el padre de Abiud, Abiud fue el padre de Eliaquim, Eliaquim fue el padre de Azor, Azor fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Aquim, Aquim fue el padre de Eliud fue el padre de Eleazar, Eleazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Vuelvo a preguntar. Ahora entendemos cuál fue la razón de incrustar el capítulo 38. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Por qué mete el capítulo 38? ¿Da pena escuchar eso que pasó ahí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para mostrarnos qué? ¿Qué? Para mostrarnos qué. Su amor incondicional sobre nosotros es capaz de redimir los efectos de nuestras debilidades de carácter. Lo que vimos en el capítulo 38 fue las debilidades de carácter de Judá. Su gracia nos perdona, su gracia nos levanta, su gracia nos redime. ¿Saben qué es redimir? ¿Tienen la palabra redimir? ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? ¿Eh? ¿Qué es redimir? Implica perdonar. Redireccionar. Sí. Tiene que ver con restaurar. Alguien una vez hizo una ilustración que me pareció muy adecuada. Dijo: imaginen una fila donde están todos los condenados a muerte. Ahí vas tú. Al fondo está tu peor pesadilla. Al fondo está tu muerte segura. Y en eso Jesús viene y te quita de la fila y te dice: salte, yo voy en tu lugar. Sálvate tú, yo voy a morir en tu lugar. Y dijo: eso es redimir. Jesús vino a redimirnos. Jesús vino a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Y Él se puso en nuestro lugar y vino y nos redimió.
Su gracia nos perdona, su gracia nos levanta, su gracia nos redime. Su gracia toma lo que echamos a perder y lo usa para su gloria. Y aunque es cierto el hecho de que una vez hecho no puede ser deshecho, pero también es cierto que lo que está roto puede ser arreglado. Y lo que rompió Judá con Tamar, Dios lo arregló. Solo un Dios como nuestro Dios pudo haber tomado una mujer tan impulsiva y un hombre tan testarudo, tan rebelde como como Judá, y permitirle ser parte del linaje de donde iba a venir su hijo amado. ¿Se acuerdan que también incluyó a Rahab? ¿Y se acuerda quién era Rahab? Sí, ¿Cómo tú decides que en tu descendencia, Jesús, Dios, tu hijo Jesús, va a haber mujeres, una prostituta y una que se vistió de prostituta? Vuelvo a preguntar, ¿ahora ya sabes por qué Dios incluye este capítulo? ¿Ya te queda más claro por qué Dios incluye este capítulo? En palabras más tranquilas, Dios es más compasivo que tú mismo. Dios te ama y te va a perdonar. No te puedo prometer que vas a hacer lo que tú hiciste por haber fallado, lo que yo hice. Siempre hay consecuencias para nuestra desobediencia. Pero solo Dios es capaz de tomar los pedazos de lo que rompimos y convertirlo en bendición. Solo Él puede hacerlo. La mayoría, inclusive de muchos padres, es: pues la regaste, pues ahora jódete. No así nuestro Padre. Es capaz de nuestras peores burradas, nuestras peores regadas, convertirlas en bendición, y de ella bendecirnos a nosotros y bendecir a nuestras generaciones, cuando a pesar de que por nuestra dureza debieran venir maldición sobre nuestras generaciones. Solo nos puede hacer. Ahora entonces se entiende por qué el capítulo 38 tiene un gran propósito. No es fácil descubrirlo. Dios decide contarnos lo que pasó para que nosotros entendamos. Ni tu peor burrada, ni tu peor necedad anuló lo que yo tenía para ti, para bendecirte a ti. Me comprometí con tu abuelo, tu bisabuelo, y dije que en él serían benditas todas las naciones, y bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Ese es el Dios al que servimos. Amén. Tome unos 30 segundos para decirle a Dios: Señor, gracias por ser así conmigo. Gracias por no castigarme por mis necedades. Y gracias porque vas a convertir mis burradas, mis necedades, en algo que al final me va a terminar bendiciendo. Porque solamente tú eres capaz de hacerlo. Por eso te amo, por eso te sirvo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Y termino ya con la bendición arónica sobre ustedes. El Señor les bendiga, el Señor les proteja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, el Señor levanta sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes su paz. El pueblo de Dios dice: nos vemos el próximo domingo. Dios con ustedes.